Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de la Hora del Metal desde Smosh Radio para todo el mundo acá en la ciudad de Escalada. Javier, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches a todos, acá todavía pasados por agua y hoy es un gran día otra vez. Fernando. Bueno, buenas noches, en esta linda noche, a mí me gusta este clima para el domingo de la noche y el metal. También muy ansioso, como dijo Javier, porque tenemos una gran entrevista. Seba. Buenas noches, muchachos y muchachas, ¿cómo andan? Acá estamos en una nueva edición, luchando un poco por el metal en esta tarde-noche lluviosa, como ya dijimos. En el día de hoy tenemos un gran placer, nos vamos a dar un gran placer para hablar nada más y nada menos con Gustavo Olmedo. Creo que no hace falta presentación. Gustavo, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Sí, siempre hace falta presentación. ¿Vos decís? Capaz que hay algunos que no saben. Bueno, para el que no sabe, por si hay algún adolescente que no escuchó la Rock and Pop cuando teníamos 15, 16 años. Claro, él no tenía nada. Claro, queremos decir que estamos hablando con quien fue básicamente el conductor o uno de los conductores junto a Alejandro Nagui de Tiempos Violentos por la Rock and Pop en la década del 90. Luego, bueno, obviamente estuvo con Mario Pergolini en Cuál es, luego pasó por Vorterix. Es Gustavo Olmedo. Gustavo, ¿cómo te trata este domingo? Bien, muy bien. Justo me estoy usando mucho Spotify últimamente y armo playlists bastante variadas de todo tipo de música. Estoy escuchando mucho hip hop también, pero la otra vez armé una de heavy clásico y hoy estaba armando una de thrash metal, así que estoy en tema. Bien, sí, me imagino que sí, que estás en tema. El otro día armaste una de metal vikingo, de metal furioso. Muy buena. Sí, de metal, sí, extremo. De metal extremo, así es. Gustavo, vos sabés que, bueno, queríamos conversar con vos, justamente porque en mi caso en particular sos uno de mis referentes en esto de la radio. Como dijimos anteriormente, los que estamos acá escuchábamos Tiempos Violentos desde cuando estaba todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la noche, si mal no me acuerdo, e incluso cuando luego pasó a los domingos. Y queríamos preguntarte justamente cómo fue que se dio, cómo fue que empezaste en el periodismo de rock, porque también escribiste en, por ejemplo, Madhouse. Sí, ahí empecé, en la revista Madhouse, que era una revista de metal de los 90. Bueno, duró varios años. Yo empecé ahí. Empecé de casualidad, empecé escribiendo ahí, escuchar música, escuché siempre todo tipo de música, pero durante muchos años en una enorme proporción escuchaba heavy metal. Y un día vi la revista en un kiosco kiosco de revistas. Necesitaba hacer tiempo, estaba haciendo un trámite y no la conocía. Esto hace muchos años atrás, a principios de los 90, creo que era 90, 91, y me la compré, la empecé a leer, me gustó para hacer una revista argentina. En esa época estaba muy bien, la Argentina solamente tenía la tradición de lo que había sido en los 80 la revista Metal, que era lo que había y a mí no me había convencido demasiado en su momento. Y se me ocurrió mandar una carta, escribí una carta. Hablamos no había celulares todavía. Escribí una carta y me fui, la oficina de Madhouse quedaba en Avenida de Mayo 9 de Julio. Me fui hasta ahí y la pasé por debajo de la puerta. Y me llamaron y así me propusieron escribir algunas cosas, hice como una pruebita y ahí arranqué. Lo primero que hice fue comentar un show, Halley en Obras 3, creo, me parece que yo toda la vida, viste que a veces uno cree recordar una cosa y después resulta que fue otra. Sí, obvio. Todavía estoy confundido y yo siempre creí que había tocado Rata Blanca, pero me parece que había tocado Riff como cierre, ¿no? Además de otras bandas de heavy argentino. Y bueno, así empecé en la revista Madhouse y después fui haciendo otras cosas. Y después caíste, bueno, en la Rock and Pop. Mi recuerdo es justamente, como dijimos antes, con Tiempos Violentos, cuando estaba de lunes a viernes,
¿Fue todo más o menos por lo mismo? Porque conociendo gente a través de Madhouse, ¿tuviste la oportunidad de ingresar a Rock and Pop? Sí, de alguna manera sí, después te empezás a meter, empezás a conocer a otros músicos, a otra gente, a otros amigos. Yo obviamente escuchaba Heavy Rock and Pop, que fue el primer programa heavy de la radio, con el ruso, Berea, y lo conocí a él también. Un par de veces fui a la radio a presenciar el programa. César de Madhouse estaba ahí, Miguel Mora también de Madhouse estaba ahí, y te empezás a cruzar, íbamos a muchos shows juntos, íbamos a comer después de los shows, y cuando el ruso se va de Rock and Pop, creo que, no sé, hay distintas negociaciones y le proponen a Nagui seguir con el espacio de heavy metal, y Nagui nos propone como compañeros suyos a Miguel Mora y a mí, que estábamos en Madhouse, y ahí arrancamos, en el 96. En el 96. ¿Te imaginabas en ese momento estar donde estás ahora, con el recorrido que tuviste, no solo con Tiempos Violentos y con el heavy metal, ¿no?, sino con la música y los medios? En ese momento, no sé, qué sé yo, uno, no sé si lo imaginaba, por ahí lo soñaba, digamos. Cuando, como a muchos jóvenes, adolescentes les pasa, yo no sabía qué hacer de mi vida y casi que de casualidad me fui metiendo en este laburo. Y una vez que te empezás a meter, empezás a plantearte metas y objetivos, y algunos los vas cumpliendo. Yo empecé escribiendo, quería laburar en un diario, laburé en Clarín, después obviamente todo aquel que tenía algo que ver con el rock en aquella época soñaba con trabajar en Rock and Pop. Así que de a poco vas cumpliendo ciertos objetivos y después ya empezás un camino diferente. No sé si me lo imaginaba, pero algunas cosas las anhelaba. Exacto. Vos sabés que, como dijiste, empezaste en lo que es la prensa escrita, pero obviamente tenés una gran dicción, una muy buena voz para la radio. ¿Alguna vez hiciste algún tipo de curso de locución o mismo la carrera de locución, o simplemente lo que la naturaleza te dio? No, yo sabía de música, y por ahí me escuchás ahora y pensás eso. Cuando arranqué no tenía ni idea, no, digamos, sabía hilvanar una frase y sabía de música y eso me ayudaba, pero fui aprendiendo. De hecho, al principio hablaba muy poco, trataba de hablar lo indispensable al aire para ir aprendiendo. La verdad es que en ese sentido, a la hora de hacer radio, la mejor escuela que tuve fue laburar con Mario tanto tiempo. Digo, cuando empezás a tener esa experiencia de laburar con un número uno, aprendés de verdad cómo se hace. Claro, y ahí fui aprendiendo muchas cosas. Y además, justamente con lo que vos comentabas, lo que eran los medios y lo que era por ahí el terreno fértil, ¿no?, de los medios, donde estaba la posibilidad, como vos dijiste, de ir, entregar una carta en una redacción, que después te toman una prueba y quedar, y eso te llevó a la Rock and Pop. ¿Qué paralelismo o qué visión tenés hoy en día, después de tanto tiempo que ha pasado, de la situación de los medios actualmente, en especial de la radio, con todo esto, como vos bien lo dijiste, Spotify, YouTube? Porque antes yo recuerdo estar acostado para irme a dormir con mi hermano en la cama de al lado, y la cita obligatoria era escuchar la radio, escuchar Rock and Pop, leer. Hoy en día tal vez los chicos que tienen 15, 16 años están a full con Spotify, con YouTube. ¿Cómo se hace para llegar a esa gente, si es que se apunta a llegar, ¿no?, a ese público? Sí, qué sé yo, todo fue cambiando mucho. Cuando yo empecé me tocó una época en particular que fue el menemismo. Y justo, digo, de hecho la revista Madhouse arranca con el menemismo, digamos, en el caos total, y en los primeros años a ellos les costaba muchísimo sacar la revista, digo, hasta que tuvo una periodicidad mensual pasaron años, digo, o sea, sacaban 3 números por año, 4 o 5 los que podían, sí, y era un caos total. Después con el 1 a 1, cuando para algunos se estabiliza y para otros se transforma en miseria, muchas cosas fueron creciendo. Yo no sé si era muy fértil, digo, la Argentina siempre es un país difícil para la mayoría de las cosas, ¿no? Hay que tener una suerte de combinación de talento, voluntad, creatividad,
Suerte. jugársela, estar en el lugar indicado, a la hora indicada, contactos, etcétera, etcétera, qué sé yo. Digo, la verdad es que a mí me pasó de casualidad. Me compré una revista de casualidad, mandé una carta de casualidad y así empecé, qué sé yo. Después tratás de proponerte otras metas y no tenés ni idea cómo es. Yo quería trabajar en un diario y no tenía la mínima idea cómo es. De a poco vas aprendiendo y la cosa siempre fue difícil. Siempre hay pocos lugares, siempre hay pocas oportunidades en casi todo. Digo, es difícil para los que hacen radio, para los que tienen bandas, para los artistas, si hablamos de esto en particular, pero para cualquier actividad en la Argentina casi siempre es difícil. En todas partes y acá un poco más, menos que en otros lugares también. Exacto. Y con en los respecto- 90 Sí. hubo como un auge de los medios y además empezaron a venir todas las bandas que nunca habían venido. Eso hizo que la cosa creciera mucho, ¿no? Porque cuando yo era chico ni me imaginaba que eso era posible y después empezaron a venir todos. Hoy es absolutamente normal desde hace 20 o 30 años, pero en aquel entonces no. Y sí, las cosas estaban cambiando, sobre todo en los últimos años con la tecnología. Es un cambio constante que a veces no te da tiempo a adaptarte, o bueno, ni siquiera me parece que todos los que hoy tienen la oportunidad de acceder a la información cuando se les da la gana lo hacen. Nosotros hace mucho tiempo atrás tenías que ponerte a buscar, tenías que aprender, tenías que tener ganas. Hoy es tan simple y tan fácil que está ahí y te das cuenta que la gente funciona de otra manera. Digamos, el conocimiento es como que no se incorpora, sino que se accede a. No lo tenés en la cabeza, lo tenés en algún dispositivo. Y es diferente, sí, cambian. Los medios cambian, las radios cambian, la competencia cambia. Hoy hay muchas más opciones, tal vez hay menos posibilidades de vivir de esto. Digo, estamos además atravesando otra crisis argentina profunda que ya lleva cuántos años de inflación y cada vez más y cada vez menos difícil, y ya hoy tomarte un café es un lujo desde hace un tiempo, cosa que es ridícula, pero eso hace que sea muy complicado para cualquiera que quiera empezar a vivir de esto. Para los que hace muchos años que estamos, sostenerse, mantenerse. Hubo como varios cimbronazos en los últimos tiempos y bueno, hay que ir buscándole la vuelta dentro de lo posible. Sí, vos sabés que justamente con lo que te comentaba, con esto de la pasión de escuchar radio, de escuchar rock and pop, de escuchar tiempos violentos, en mi caso en particular, para los que están escuchando, bueno, yo a mis 18 años, salido de la escuela, como decía vos, no sabía muy bien qué hacer de mi vida, y ante la pasión de la radio dije, bueno, voy a estudiar operación técnica. Pude entrar al ISER y en el día de hoy tengo compañeros que por ahí están trabajando en, por ejemplo, Radio América y no cobraban hace 6, 7 meses, lo que me llevó en mi caso en particular a estar en otro rubro actualmente y bueno, por ahí despuntar un poco el vicio justamente en una radio que es online, una radio que sale solamente por internet, que capaz en el año 98, 99 ni se nos cruzaba por la cabeza la posibilidad de escuchar una radio online, o capaz recién comenzaba, ¿no? Y justamente con esto, con lo que es Tiempos Violentos, con lo que son las radios online, vos sabés que obviamente acá en Zona Sur estamos en la ciudad de Escalada, tenemos en Moyo Radio este espacio, La Hora del Metal, pero también hay programas de heavy a rolete, hay decenas de programas de heavy metal en radios ya sea online o en radios por ahí barriales. ¿Vos considerás que el género tuvo que salir a buscar ese espacio under que por ahí no se lo podían otorgar los grandes medios, o simplemente por una cuestión de el género que es así, que es un género paria, que es un género under en este país, se dio justamente por causa común? Sí, por un lado, si bien hoy es mucho más fácil tener un programa de radio online, como vos decís, hay decenas, cientos, miles, es mucho más difícil que te escuche cierta cantidad de gente y que te permita que eso sea tu laburo. Digo, cualquiera puede hacer un programa desde su casa con una computadora y un micrófono y salís al aire online, o lo puedes hacer a través de redes sociales, o como se te dé la gana. De ahí a que mucha gente te escuche, pasa un poco como con las bandas. Digo, hoy hay muchas bandas, es muy fácil acceder a su música, es muy fácil escuchar
sus canciones, pero ninguna es masiva. Es mucho más difícil para los grupos hoy ser masivos que antes. Para los medios es lo mismo. Digo, históricamente igual el heavy metal fue un género particular, como otro género, como el reggae, como el rap. Nunca fueron géneros que tuvieron cabida fácil en los medios y en las radios. El heavy metal no es la excepción. Yo no sé si tiene algo de especial. Me parece que es una cuestión de consumo, mercado, etcétera, etcétera. Depende también de cómo funciona cada país y qué es popular en cada país. En cuanto al heavy en particular, digo, la única radio que tuvo un espacio siempre fue Rock and Pop, y en algún momento hubo algún programa de videos, cuando los canales de videos tenían algún tipo de fundamento, su existencia me refiero. Hoy también sobreviven como pueden, adaptándose. Me parece que eso se da en todos los ámbitos de la vida. Digo, el metalero tiene, me parece a mí, una tendencia a creer que su vida es más difícil, cuando es tan difícil como la de cualquier otro. Que se dedique a la música, al arte, o a arreglar caños, es lo mismo. Digo, casi siempre hacerse en un lugar es difícil, y el heavy metal también. Sí, Digo, para las bandas es difícil, para los artistas es difícil, para vos es difícil, qué sé yo, digo, no hay que quedarse tampoco en esa postura, ¿viste? Hay que intentarlo. Sí, pero vos sabés que, mira, justamente el otro día nos cruzamos con el Ruso Veré acá en un bar de Banfield, y hablando un poco también de lo mismo, ¿no? Le preguntábamos que justamente por ahí con el tema del reggae, porque vos hoy en el día de hoy ponés una radio, te diría que cualquiera, y en cualquier momento del día suena una canción de reggae. En el heavy metal eso es casi que no pasa, o si pasa, por ahí se escuchan solamente las grandes bandas como Metallica, como Megadeth, como Maiden, hasta cierto punto Maiden te diría, y tal vez lo que decías vos de los medios y de que apostaba la industria apostó fuerte al heavy metal, más que nada por ahí a fines de los 80 y a comienzos de los 90. Hoy en día me parece que por ahí la industria, por cuestiones que no sabría decirte, apuesta tal vez a otros géneros. Capaz es algo natural dentro de la industria, que por momentos se le da más apoyo a ciertos estilos y por momentos no, tal vez es simplemente negocio, pero vos en el día de hoy capaz ves que hay un festival de reggae under que te llenan un Luna Park, y si nosotros queremos hacer un festival de heavy under, y capaz, no sé, van 200 personas. Mira, yo creo que es bastante más simple de lo que parece. El reggae, de hecho el metal fue mucho más popular que el reggae durante mucho tiempo. El reggae se hizo en lugar en los últimos 10, 15 años. Digo, no sonaba absolutamente nadie, salvo alguna vez alguna canción de Los Pericos y poco más. Digo, hace 10, 15 años, no recuerdo exactamente, de pronto hubo una revolución del reggae en la Argentina. Eso se decantó, como pasa siempre. Digo, hoy muchos de esos grupos ya o no existen o no llevan tanta gente, y sobreviven los mejores. Digo, las cosas se van acomodando. Me parece que es muy simple. Si vos haces un festival de heavy metal y la gente no va, no sé si es culpa de la industria, es culpa de la gente que no va. No sé si tiene que ver con apostar o no. Sí es cierto que el heavy metal tiene una connotación para la mayoría de las personas que no lo conocen, que pasa por cierta estridencia musical que espanta a aquel que no está acostumbrado a escucharlo, y en general los que toman decisiones no están acostumbrados a escuchar heavy metal. Me parece que es bastante simple, digo, por una cuestión musical te diría. El reggae es mucho más amigable al oído de aquel que no está entrenado musicalmente. Después siempre, insisto, para mí es difícil para todos los géneros. Digo, obviamente si hablas de cumbia o reggaetón, que es mucho más popular, capaz que se simplifica un poco, no tengo idea cómo funciona el negocio de la cumbia. Tampoco sé si la industria apostó mucho o no a tal o cual cosa. Digo, hoy bandas de heavy metal de afuera siguen viniendo, festivales de afuera se siguen haciendo igual que siempre, y para las bandas argentinas es tan difícil como lo fue siempre. El músico o la música tiene además un comportamiento que también creo yo se adapta a cualquier otro ámbito o cualquier otra actividad. Digo, es muy difícil que exista la unión necesaria entre las bandas y artistas como para que las cosas
crezcan en grupo, en multitud. Digo, siempre hay celos y peleas y controversias y aquel es mejor y aquel es peor. Yo creo que muchos de los pocos grandes referentes que hubo en la Argentina en heavy metal no ayudaron demasiado tampoco para que las otras bandas tuvieran su oportunidad y crecieran. Y eso pasa siempre, pasa en todos los ámbitos, así funcionan las personas, creo, en definitiva. Yo insisto, el heavy metal no es algo que funciona solo, excluido del resto de la humanidad, forma parte del universo y funciona igual que todas las otras actividades. Sí, es cierto que es más difícil, así como para el metalero es más difícil escuchar metal extremo, aquel que está acostumbrado a las canciones más melódicas de los grupos más populares. Es una cuestión auditiva, digo, para aquel que no escucha esta música, que no la conoce, que no sabe, el reggae, el pop, el reggaetón, lo que vos quieras, termina siendo más amigable al oído que el heavy, que tiene otra propuesta musical y necesita de cierto compromiso a la hora de escucharse. Yo siempre me pregunté lo mismo, digo, ¿cómo puede ser que venga Iron Maiden y venda 40.000 entradas, que venda Metallica y venda 200.000 entradas, que venga Megadeth y haga 5 obras y después eso no se ve reflejado en los medios o en la industria o en lo que fuera, qué sé yo? Así funciona. Realmente, digo, cuando tenés la chance de conocer este laburo por dentro, te das cuenta que no es fácil para nadie, digo, para el reggae tampoco, y sostenerse tampoco, y por eso sobreviven los que mejor laburan, los que más talento tienen, los que saben cómo moverse dentro de este negocio. Digo, el reggae fue uno de los últimos fenómenos musicales en la Argentina y yo no creo que hoy sea tan fácil hacer un festival y que se llene como hace unos años sucedía, que cualquier banda de reggae te convocaba gente. Y la tecnología cambió mucho en los últimos 2, 3, 4 años, y eso hace que se disperse todo más todavía, en lugar de aglutinarse. Cada vez se labura más segmentado y las redes y aplicaciones te permiten, por un lado, a las empresas manipular al consumidor y darle exactamente lo que necesita y agruparlos en pequeños grupitos, y los únicos que son masivos son Facebook y Google. Sí. Y después pasa por la inquietud de la gente y por las costumbres. Por eso te digo, me parece que un poco lo que te decía antes, eso de que hoy ya no se incorpora el conocimiento porque no hay necesidad, uno sabe que está ahí, entonces funcionas de otra manera, no necesitas saber de memoria la discografía de Iron Maiden porque la buscas y la tenés en un segundo. Exacto. Sí, igual lo que vos decías antes justamente con el tema de la gente. Dentro del heavy somos un público jodido, somos paria, o sea, criticamos al guitarrista que usa bermudas en vez de usar un jean negro, criticamos a cuál banda porque en vez de hablar de el obrero que trabaja en el ferrocarril, habla de un amor perdido. Siempre encontramos tal vez un motivo para criticar y para destruir. Creo que en nuestra esencia como público y como género somos un poco autodestructivos y un público celoso. Tal vez en los últimos tiempos cambió un poco. Yo estuve viendo en las redes sociales que van a tocar, por ejemplo, Malón con Animal acá en Quilmes, y por ahí en la década en los 90 eso hubiese sido imposible que toque Animal con Almafuerte juntos, o con Malón, o con Orcas. Y hoy en día, tal vez de a poco, tal vez tarde, tal vez no, es como que fue cambiando. No sé si estás de acuerdo. Sí, yo creo que eso igual depende de los artistas, si se juntan o no, si se unen o no. Fíjate que, por ejemplo, yo siempre me pregunté y conociendo un poco el negocio entiendo por qué no sucede, pero Metallica y Iron Maiden jamás salieron de gira juntos. Son las dos bandas de heavy metal más grandes del mundo. Vos decís, podrían hacerlo para que se transforme en un hecho histórico, nada más. Claro. Pero no sucede. Me parece que todos son así, las personas son así, no solo el metalero. Digo, yo en mi laburo he tenido contacto con distintas escenas y el punk, el hardcore, el reggae y el rap son todos exactamente iguales y funcionan exactamente de la misma forma. No hay gran diferencia. El heavy por ahí a veces es más chico, hay menos bandas, hay menos artistas, siempre
es difícil para una banda crecer en la Argentina, y Animal en su momento, que fue la banda que cambia un poco el paradigma del metal en la Argentina en los 90, vino y rompió con un discurso que venía de los 80, de una generación diferente que había crecido de otra forma, en dictadura, con otra mentalidad, mucho más conservadora, y fueron una revolución, teniendo como parte del discurso no el enfrentamiento, sino la unión, más allá de que puertas adentro también había diferencias y enemistades, pero cambió mucho lo que fue el metal en la Argentina en una década en la que muchas cosas cambian, como te decía, ¿no? El 1 a 1, y las cosas eran baratas, y las bandas venían, y la escena crecía, y los medios aparecían. Alguna que otra vez habrán tocado Animal y otras bandas. Por el lado de Almafuerte, digo, Ricardo Iorio como cacique y emblema del heavy argentino es y fue siempre muy especial y muy particular y muy radical en su forma de ver las cosas, y nunca quiso compartir con otras bandas un poco más grandes, pero me parece que eso fue una elección de él en particular y un mensaje de él en particular, siendo tal vez el músico más importante de la historia del heavy metal en la Argentina. Cualquiera que él lo haya conocido un poco sabe cómo funcionó siempre, incluso con sus ex compañeros. Creo que en este caso fue una decisión de él y de un lugar que se ganó justamente, digo, trabajando. Trabajó siempre, trabajó muchísimo. Hizo todo lo que había que hacer y lo hizo bien y le salió bien, es un tipo muy talentoso y ahí está. Pero así funcionan las cosas. Sí, obviamente. Vos sabés que, referido a lo que hablábamos antes de lo que hoy en día es Spotify, que por ahí a vos te sale la suscripción mensual un cuarto de lo que te sale comprarte un CD original, más allá de la comodidad de tener en el teléfono, que hoy en día casi cualquier persona tiene un teléfono con la posibilidad de escuchar Spotify. ¿Vos considerás que las bandas se pudieron acoplar a esta nueva generación? Yo, por ejemplo, el otro día me bajé la aplicación de Carajo, que se las recomiendo, porque creo que pudieron dar un paso más y difundir su música y su arte y sus novedades a través de una aplicación que creo que es inédita dentro de las bandas acá en Argentina, que tiene un montón de opciones, como por ejemplo hacer un karaoke y elegir qué canal querés que suene o no, si querés que suene la guitarra o la voz. ¿Vos considerás que las bandas se pudieron acoplar, o simplemente lo que hacen es, bueno, yo subo mi disco a YouTube, subo mi disco a Spotify, y que bueno, que el que quiera y el que pueda y el que lo encuentre, lo escuche? Mira, creo que con Carajo diste en el clavo. Yo creo que es la banda que mejor trabaja en la Argentina y es el ejemplo de que haciendo las cosas bien y con compromiso y adaptándose a los tiempos y comprometiéndose se puede lograr. En esto yo creo que hay una diferencia en el rock y el heavy metal con respecto a otros estilos. Yo creo que el rock en general en los últimos años se convirtió en el género más conservador que existe, y siempre tratando de resistir con los viejos emblemas y las viejas estrategias y las viejas formas, y el rock es esto y solamente puede ser esto, entonces no me mezclo con aquello. Y en una época en la que todo se mezcla, en la que todo evoluciona y cambia, el rock quedó mal parado. Por eso a nivel mundial no hay bandas nuevas hoy que sean significativas, que trasciendan. Siempre hay cosas interesantes, siempre hay cosas geniales, pero a nivel popular y masivo hace años y años que no aparece nada, mientras que otros géneros como el pop o el hip hop han sabido crecer mucho más porque se adaptaron mucho mejor a los cambios, a los tiempos. Y me parece que Carajo es el mejor ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien en la Argentina. Si bien Corbata ya venía de Animales, tenía una experiencia, me consta que se hizo de recontrabajo de nuevo, y cuando empezaron a tocar iban 4 personas a verlos. Crecieron más rápido porque lo hicieron muy bien y trabajaron muy bien, con un discurso completamente distinto y mucho más amigable incluso que el de Animal mismo. Digo, son muy auténticos, y me atrevo a recomendarle a todo aquel que esté escuchando ahora que vean la película de Carajo, que está editada en DVD, y se nota cómo son un grupo cerrado, unido, de pertenencia, y eso explica por qué les va bien. Laburan bien, suenan bien, tocan bien, son talentosos y están siempre un paso adelante, incluso adelante de otros artistas de otros géneros. Como vos decís,
es la primera banda que tiene una aplicación de esas características y fueron de los primeros en elaborar las redes sociales. Por eso tienen un público joven y que se renueva, y es la única banda hoy que puede llenar el Luna Park y que puede tocar con artistas de distintos géneros sin desentonar, y creo que es el mejor ejemplo hoy que puedes dar para una banda pesada en la Argentina. Es Carajo. Deberían estudiar lo que hace Carajo todos aquellos que quieren hacer algo con la música pesada y lograr algo. Me parece que es clave cómo ellos trabajan, cómo ellos hablan, cómo se movieron siempre, cómo trabajaron siempre, cómo... Eso se nota mucho, insisto, en la película, la unión que existe entre ellos y la forma de trabajar, y para mí lo más importante que rescato al ver eso es la pertenencia, ¿no? Ellos, para mí, sienten que forman parte de algo, que pertenecen a algo y lo abren para el resto. Claro. Entonces, viste, es una cuestión de sobrevivir, del más apto. Sí, igual vos sabés que yo me acuerdo cuando yo me compré el CD original de Carajo, el primer disco. Me acuerdo que fui a una galería acá de Lomas y lo tuve que ir a buscar la semana siguiente porque estaba agotado, y ya me acuerdo que me había volado la cabeza el hecho de meter el CD en la computadora y que tenga contenido multimedia y que tenga fotos y que tenga videos, y sumado a eso, en vivo realmente ya sonaban muy bien en esa época. Sonaban, a pesar de tocar en lugares chicos que capaz no eran muy aptos para la música que ellos hacían, porque es una música que necesita de un buen sonido, realmente sonaban muy bien, y coincido con vos en lo que decís, que son un gran ejemplo de lo que tiene que hacer una banda de heavy metal, por más que sea una banda chica, porque cuando Carajo empezó todos nos preguntábamos qué iba a hacer ahora Corbata después de irse de Animal. De hecho, tal vez pensábamos que Animal era la banda que iba a subsistir y quedar como referente, y bueno, la historia, vos viste cómo es esto, ¿no? Los años le dan la razón, y los que quedan son los que realmente son capaces o se supieron adaptar y que se lo merecen, porque Carajo hoy en día realmente se merece el lugar que tiene en la escena, no solo en la escena pesada, sino en la escena del rock nacional. Vos sabés que justamente hablando de esto de los parias, hoy Metallica va a tocar en los Grammy con Lady Gaga, y si vos husmeás un poco en las redes sociales, mismo allá en Estados Unidos está esa discusión de son unos posers, se vendieron, le siguen diciendo a Metallica que se vendieron. Después de 30 años constantemente Metallica parece que se vende, y tal vez es lo que decías vos de esos otros géneros que se pudieron acoplar, el hip hop, como decías vos, a principios de los 90 se pudo sumar un poco al rock, después incluso el metal intentó jugar un poco con eso, como ya lo que era el new metal. Tal vez en Argentina en algún momento se pueda llegar a dar esa posibilidad de que el metal pesado, la escena heavy, se abra un poco más. Yo la verdad que soy un poco escéptico en ese sentido. Soy un poco escéptico porque el público argentino creo que sigue siendo bastante cerrado y juzga bastante todo lo que hacen los demás, como si tener una banda, como si tener pertenecer a un grupo fuese fácil. Todo lo que es convivir con otras personas, tener un proyecto en común, no pasa solamente por la afinidad y por la amistad, sino que hay que tener el rumbo fijo, el rumbo claro de qué es lo que querés y luchar por eso, ¿no? No es todo color de rosa, no es todo somos amigos, tocamos una banda de heavy y listo. Es complicado como toda relación humana, ¿no? Sí, por un lado, insisto en esto en términos generales, todas las personas son así, y no solo las de heavy metal. En cuanto al rock en particular, como vos decís, imagino que en todo el mundo hay muchos que critican a Metallica porque va a tocar con Lady Gaga. Sin embargo, no hay nadie que critique a Lady Gaga porque va a tocar con Metallica. Entonces, al revés, no existe esa discriminación, y a eso me refería, que otros estilos se adaptan mucho mejor. Yo creo que el pop, justamente, que es como el género opuesto al heavy, es el menos conservador y mucho más revolucionario que el rock en muchas circunstancias, porque hacen lo que quieren y no tienen inconveniente a la hora de hacerlo. Siempre se dijo que el rock, el metal eran un estilo de vida, donde la libertad y hacer lo que uno quería, y sin embargo tenés que respetar dogmas
y mandamientos, porque si no hay uno que empieza a criticarte. Con el pop no pasa, el pop hace lo que quiere, y Lady Gaga va a tocar con Metallica y a nadie del pop se le mueve un pelo, y a esta altura discutir a Metallica es una pérdida de tiempo que no tiene el más mínimo sentido. Hace 40 años que hacen lo que se les da la gana, se hicieron la banda más grande del mundo, así que me parece que lo hicieron bien y que tenían razón, digo, y que le debería importar muy poco a cualquiera discutir si está bien o mal. A mí no me interesa, la verdad. No, obviamente. Si está bien o mal que toquen con Lady Gaga, está perfecto, que hagan lo que quieren, y si no me gusta, no lo escucho, y listo. Y digo, son posturas personales. En lo que a mí respecta, siempre tuve esa postura. Yo escuché música siempre, todo tipo de música, aunque escuchara más heavy metal que otras cosas, pero siempre me gustó toda la música, me gustaba. Y lo que te decía, si se meten en las playlists que yo armo en Spotify, van a ver que hay de todo, y no solo heavy metal, hay de todo, porque me gusta de todo, y con el tiempo y cuando vas creciendo, vas madurando, te abrís musicalmente todavía más. Y después las generaciones fueron diferentes. Digo, antes uno crecía escuchando determinadas cosas, y en los 90, cuando aparecieron las bandas que mezclaban rock y metal, es porque habían crecido escuchando rap y metal. Digo, habían crecido escuchando rap y metal, y por eso lo mezclaron y lo combinaron, y estaba genial. Y siempre están los conservadores que lo critican. Igual sucedía en los 70 y sucede ahora. Digo, es una pérdida de tiempo, me parece a mí, cada uno que haga lo que quiera, porque te perdés de disfrutar un montón de música que está ahí dando vueltas y que está disponible. Me consta, por haber conocido a todos los músicos argentinos de metal, que muchas veces tienen miedo porque no saben cómo va a reaccionar la gente, si los van a criticar, y se sienten incómodos y no se animan, y por ahí les gustaría hacer algo y no lo hacen. De a poco va cambiando. Digo, a mí me parece que en este sentido uno de los personajes más interesantes es O'Connor. Si uno se pone a escuchar o a leer lo que dice O'Connor en sus canciones o en sus entrevistas, te vas a dar cuenta que, para mí al menos, ese es el camino. No tiene problema con nadie, nunca hizo la bandera de nada, siempre dijo que le gusta la música y que hace lo que quiere, y bueno, y laburó al lado de uno de los tipos más difíciles, y con una postura completamente diferente. Para mí el ejemplo es O'Connor, ¿no? Entre tantos otros que existen, que hace lo que se le da la gana y dice lo que tiene ganas, y no se ata a ningún dogma ni a ninguna Biblia de ningún género. Después está en cada uno. Sí, vos sabés que, a ver, puristas siempre hubo, como vos dijiste, y siempre va a haber. Lo que a mí por ahí me da más gracia, en cierto modo, visto ahora a mis 31 años, es que por ahí esas personas, esos referentes que izaron siempre esa bandera del heavy metal y de no romper ciertas reglas y no romper ciertos criterios, son los que en el fondo en sus proyectos siempre hicieron lo que quisieron, siempre estuvieron en la suya, como se dice, y por ahí vos hoy vas a ver a Iorio en su banda solista, entre comillas, tocando con teclados. ¿Quién hubiese imaginado que en vivo Iorio toque con teclados, o que toque con adolescentes de 16, 17 años, ¿no? En el fondo creo que por algo también esos personajes son lo que son y lograron lo que lograron, porque saben cuál es el camino, cuál es su camino, y en su camino hacen lo que ellos consideran necesario, y no les importa en el fondo qué es lo que opina el resto o lo que va a decir el resto. Bueno, sí, si hay alguien que siempre hizo lo que quiso es Iorio, está claro, y es interesante lo que vos decís, y es cierto. Después hay que ver qué hacen los demás con el discurso de los artistas. Digo, muchas veces ese discurso sirve para construir un mito, una leyenda, como el de Los Redondos, y sin embargo los artistas no viven esa vida que están describiendo a veces en sus canciones o en sus discursos, ¿no? Porque también es imposible ser un general de lo que uno dice. Y es claro lo que vos decís. Digo, Iorio es uno de los primeros tipos que empezó a incluir el tango y el folclore y la música indígena en su propio arte y en su propio discurso, y está muy bien, y grabó canciones de Roxette.
¿sí? Exacto. Lo que pasa es que me parece que el público a veces no se da cuenta de eso y no quiere prestar la atención por sus propios temores, por sus propias construcciones, y siguen como atados a algo que ya no tiene mucho sentido, que ya no existe. Esto lo digo yo, después cualquiera puede vivir la vida como se le dé la gana. Obvio. Simplemente me parece que a fin de cuentas es música y lo que uno tiene que hacer es disfrutarla. La música le ha cambiado la vida a muchísimas personas, me incluyo, sin la música creo que mi vida hubiera sido completamente diferente, y eso nos pasa a todos los que estamos de alguna manera relacionados con la música. Yo en algún momento quise relacionarme con la música y me di cuenta que no iba a ser músico, pero bueno, encontré esta forma, esta manera de vivir de lo que siempre más me gustó. Por eso, sin darme cuenta, terminé haciendo este laburo. No me lo propuse. Fue producto, supongo yo, de la casualidad y de todo lo que había incorporado escuchando música desde muy chiquitito. Y es muy buen ejemplo de carajo que vos diste con respecto a la forma de trabajar de las bandas, y también el de Iorio. Se supone que es el más conservador y sin embargo se pasó la vida pateando puertas y derribando barreras y paredes. De ahí a que se transforme en un personaje, que la gente consuma ese personaje y que él o cualquier artista se valga de ese personaje para trascender o lograr sus objetivos, es otra cosa. Insisto, depende de lo que hace cada uno. Si la gente no consume la música de los artistas de heavy metal en la Argentina, difícilmente se le puede echar la culpa a otro que no sea la gente misma. Obviamente. Gustavo, vos sabés que, bueno, para ir un poco terminando, acá somos 4 y vos sabés que siempre tuve la inquietud de preguntarte, porque bueno, actualmente me toca hacer entrevistas. Tuvimos la suerte de poder entrevistar al Tony Scotto, de entrevistar al Tano Romano, y vos sabés que siempre me quedó grabado, porque yo escuché en vivo esa famosa entrevista tuya en Tiempos Violentos con Iorio, el teléfono público. Uh-huh. Y siempre está en YouTube. Está en YouTube. No, sí, queda tranquilo que la escucho bastante seguido, porque me parece muy graciosa. Y como te decía, ahora por ahí, estando humildemente atrás de un micrófono, me llama mucho la atención cómo fuiste llevando esa entrevista, cómo fuiste manejando la situación, porque bueno, era una situación bastante complicada, con una persona bastante complicada, y la entrevista quedó realmente, quedó 10 puntos. Es más, vos te metés en YouTube y debe tener, no sé, cientos de miles de reproducciones. Fue realmente muy difícil. Vos lo llevaste por el lado que querías para que la entrevista sea jugosa, o bueno, fue lo que se dio y en una entrevista con Iorio se hace lo que Iorio que quiere y nada más. Mira, si no me equivoco, fue la última nota que yo hice con Iorio. Después Iorio nunca más quiso hacer notas conmigo. Entrevistar es un laburo y es un aprendizaje. También una experiencia. Con el tiempo uno la va teniendo más clara. Esa nota en particular, cuando él estaba en el campo y tenía que llamar de un teléfono público y necesitaba monedas y se le cortaba la comunicación, pedía más monedas y volvía a llamar, se dio así natural y espontáneamente. Es un personaje muy pintoresco, Ricardo. A veces dice un montón de cosas que uno por ahí tiene que escuchar y volver a escuchar para tratar de entender qué quiso decir. No siempre está tirando una magia. Yo creo que a veces dice pelotudeces también, igual que todos nosotros. Seguro. Y creemos que todo lo que dice es magia. Obviamente es muy inteligente, muy preparado, muy instruido, muy capaz, y te tira sus magias. Yo creo que esa nota se dio así, naturalmente, ¿sí? Después, como yo nunca más tuve la chance de hablar con él, me parece que esa fue la última, y si no hice alguna más, y te repito, él nunca quiso volver a hablar conmigo en una entrevista. Yo he tenido la suerte de entrevistar a un montón de músicos, a veces son más fáciles, a veces son más difíciles, vas teniendo más experiencia y vas aprendiendo cómo llevar una charla. Hay tipos que te garpan siempre, Iorio, y hay algunos que no te garpan nunca, por mejor entrevistador que seas. Depende mucho del artista en particular.
y en ese caso se dio así, sí, es como una nota épica, sí, de los grandes recuerdos de aquellos que escucharon Tiempos Violentos o que escucharon esa nota o que la van descubriendo hoy en día en YouTube también, ¿no? Porque está ahí. Creo que por ahí Beto Casella lo usa mucho más a él para su propio beneficio, ¿no? En esta relación que tienen, que no sé qué tan amigos son o no son, pero esas notas legendarias de Ricardo con Beto Casella, me parece que Beto Casella, si las ven en YouTube, es el que sabe cómo manipular la situación para dejarlo ser y con eso conseguir todas las magias que tira Iorio en esas entrevistas, ¿no? Incluso dejándolo un poco expuesto y a veces me parece a mí abusándose del artista en este caso. Mira, yo no lo vi, pero me hizo pensar, leí algo en redes que criticaban a Rosín por una nota que le hizo a Chano, ¿no? Sí. El que era de Tan Biónica. Sí. Yo no la vi la nota, pero me identifiqué con lo que decía y era algo así como que Rosín se estaba aprovechando de la fragilidad emocional de Chano para exponerlo y conseguir así un poco más de rating y de repercusiones y de viralización. Sí. Digo, también está eso, ¿no? Vos sabés que con determinados artistas, si le tirás de la lengua, te aprovechás de su fragilidad, obtenés cierto beneficio propio a costa incluso de la salud de esos tipos, ¿no? Históricamente los artistas han tenido vidas muy difíciles al quedar tan expuestos. Y sí. Por eso muchos se han matado, ¿no? Han llegado a ese extremo. Y insisto, yo esa charla con Chano, esa nota no la vi, pero creo que muchas veces pasa eso, igual que lo iban a buscar a Charly García cuando estaba más roto para sacar la declaración divertida, ¿no? Y es otro tipo enorme, gigante, con una cabeza gigantesca y muy 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 inteligente, que en ciertos estados de fragilidad o piti, no es como un juego, es como una especie de competencia, digamos. Hay que ver quién maneja a quién usa a quién manipula a quién, no queda del todo claro, y creo que también es parte de la magia de esos artistas que son tan especiales, ¿no? Nunca queda bien determinado quién está aprovechándose de quién y quién es más o menos sincero. Hay que ponerse ahí a ver, a escuchar, a leer y sacar sus propias conclusiones. Gustavo, antes de hacerte la última pregunta, te quiero agradecer en nombre del programa, en nombre de La Hora del Metal, en nombre de la radio, de moyoradio.com, por la onda, por la amabilidad de estar hablando con nosotros un día domingo, donde por ahí interrumpimos tus quehaceres familiares. Realmente es un placer para mí en particular poder hablar con vos, porque como te decía, sos un referente y yo creo que estudié lo que estudié a pesar de no trabajar de eso hoy en día, y creo que el programa que tenemos en gran medida es por tipos como vos, por Tiempos Violentos, por la rock and pop, así que realmente agradecerte porque la charla fue muy jugosa y obviamente la voy a tener que escuchar varias veces también para poder digerir todo esto que estuvimos hablando. La última pregunta simplemente es preguntarte ¿qué le dirías vos hoy en día al Gustavo Olmedo de 20 años? ¿Qué le diría? Bueno, como le pasa a todo el mundo, uno llega a determinados momentos de su vida y dice, mirá si hubiera tenido la experiencia de ahora hace 15, 20 o 10 años. Lo que le diría es que prestara más atención a ciertas cuestiones, aunque no parezca para mí este laburo y la relación con el trabajo y con la gente y con los músicos siempre fue muy muy importante y muy sincera, y como todos los ámbitos de la vida es tan duro como cualquier otro, tiene un costado mucho más glamoroso y mucho más divertido y mucho más interesante que otros trabajos. Obviamente es muy lindo poder tener una vida viviendo de este laburo, escuchando música y viendo shows y entrevistando artistas y conociendo a toda la gente que admirás y viajar y tener
montones de beneficios, así que está bueno eso. Sí, una cosa que le diría es que diversificara un poco más, ¿no? Para mí también fueron difíciles estos últimos años de tantos cambios, porque por una cuestión generacional me costó un poco adaptarme y me sigue costando, sí. Entonces a veces uno se queda como quieto o cómodo en el lugar en el que está, y de pronto cuando la cosa cambia es más fácil perderse o asustarse, es más difícil adaptarse. Pero así como vos hiciste esto que decís, y agradezco lo que me decías recién, y en este espacio por lo menos podés despuntar un poco lo que es tu pasión por la música, yo me quedaría con eso. Digo, como hablamos al principio, no quedarse en la queja constante y permanente nada más, sino preguntarse por qué a veces las cosas no salen, por qué a veces porque todos creemos que somos buenos y que somos genios y que somos talentosos y que merecemos lo mejor o lo que tiene el otro. Bueno, hay que ganarse ese lugar y ese espacio, y si es con honestidad y sinceridad y siendo una buena persona, mucho mejor. No se me ocurre mucho más en este momento. Te agradezco, ¿no?, lo que decías, y la verdad es que fue muy interesante la charla, diferente a las notas que suelen hacerme, en las que me hablan por ahí, como le pasa a los músicos, más de siempre lo mismo. Digo, la verdad es que disfruté la charla, estuvo muy interesante. Bueno, Gustavo, muchas gracias, y bueno, despedirte y bueno, nuevamente agradecerte e invitarte también a que chusmees el portal, que entres a moshradio.com, porque si bien es un proyecto que recién comienza desde acá, desde la zona sur del Gran Buenos Aires, está bastante bueno y está bastante bien armado. Así que, Gustavo, te agradecemos nuevamente y te saludamos. Dale, gracias a ustedes, chicos, saludos. Chao, hasta luego. Chao.